tal, jóvenes? En este tutorial voy a explicar lo que son los experimentos aleatorios, ya que como he mencionado en otros tutoriales, la probabilidad se encarga precisamente del estudio de este tipo de experimentos. Pues bien, en primer lugar vamos a dar una definición precisamente de lo que es un experimento aleatorio. Vamos a decir lo siguiente: un experimento aleatorio viene de al azar, es aquel en el cual no se sabe lo que va a ocurrir. Es decir, no se puede asegurar que se va a obtener con exactitud un resultado. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entender precisamente por experimento aleatorio. ¿Ok? Es decir, hay una incertidumbre de lo que va a ocurrir o de lo que va a suceder. Eso precisamente vamos a entenderlo como experimento aleatorio, que es al azar. Precisamente como he mencionado cuando definí lo que es la probabilidad, dijimos que esta herramienta se encarga del estudio de los experimentos aleatorios. Pues bien, para mencionar algunos ejemplos de experimentos aleatorios, tenemos lo siguiente. Bueno, un experimento aleatorio podría ser al lanzar una moneda al aire. Entonces, un ejemplo es cuando se lanza una moneda al aire. Ese sería un ejemplo claro de lo que es un experimento aleatorio. Todos sabemos, ¿verdad?, aquí en México, que si nosotros lanzamos una moneda al aire, puede ocurrir que caiga el águila o puede ocurrir que caiga el sol. No hay otro resultado. Entonces no podemos afirmar con certeza o con una cierta seguridad que va a caer sol. O también no podemos asegurar que va a caer águila. Entonces hay una cierta incertidumbre. Es decir, esto es un ejemplo de un experimento aleatorio. Otro ejemplo podría ser cuando lanzamos un dado al aire. Entonces el lanzamiento de un dado. Si nosotros lanzamos un dado, todos conocemos un dado, recuerden que están etiquetadas las caras con puntitos. Una cara es el punto 1, que significa que puede salir el 1. Otra cara está etiquetada con 2 puntitos, que significa que puede ocurrir el 2, y así sucesivamente el 3, el 4. Entonces ahí, al lanzar el dado al aire, tenemos precisamente un experimento aleatorio. Es decir, no sabemos con exactitud qué es lo que va a suceder. Hay una cierta incertidumbre. Entonces ahí tendríamos otro ejemplo de lo que es un experimento aleatorio. Entonces el lanzamiento del dado podría ser otro ejemplo. Por mencionar, podríamos decir otro: al sacar una carta de una baraja. ¿Ok? Todos conocemos lo que es una baraja. Está compuesto por cartas. Y bueno, normalmente las más usadas es en las cuales tenemos bastos, tenemos espadas,
tenemos copas y tenemos oro. Entonces, si nosotros tenemos ahí una baraja y sacamos una carta, hay una cierta incertidumbre en qué carta se va a mostrar. Entonces, precisamente, ese podría ser otro ejemplo de lo que es un experimento aleatorio. Podría salir una espada, podría salir un oro, un basto o unas copas, ¿verdad? Pero no se puede asegurar lo que va a suceder. Es decir, no puedo asegurar que al extraer una carta va a salir el as de oros, por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos otro ejemplo de lo que es un experimento aleatorio. Y así sucesivamente podemos mencionar muchos. Si lanzamos, por ejemplo, a la vez una moneda y un dado, también se está teniendo otro experimento aleatorio, ¿verdad? Porque no se sabe qué va a caer en la moneda y a la vez no se sabe qué va a caer en el dado. Entonces ahí tendríamos otro experimento aleatorio. Entonces vamos a poner ahí que existen otros, es decir, ponemos etcétera. Espero que haya quedado claro y ustedes puedan determinar más ejemplos de lo que son los experimentos aleatorios, ya que, como he mencionado en otros tutoriales, ahí es donde se va a aplicar precisamente la probabilidad. Recuérdense que también ya he explicado qué son experimentos determinísticos. Recordando brevemente, un experimento determinístico es aquel en el cual sí se puede asegurar lo que va a ocurrir. Es lo contrario a los experimentos aleatorios. Por ejemplo, como recordatorio, si nosotros lanzamos un balón al aire, ¿están de acuerdo? Estamos seguros que ese balón va a tender a caer al suelo. Entonces, ese es un experimento determinístico. Se sabe qué es lo que va a ocurrir. Otro ejemplo, por ejemplo, si es hoy lunes, pues mañana va a ser martes, eso es seguro. O si hoy es sábado, estamos seguros que mañana es domingo. Son experimentos determinísticos, que se sabe con exactitud lo que va a ocurrir o suceder. ¿Vale, jóvenes?